Siempre es bueno recibir a Fito Garcés, pero en particular cuando estamos viviendo esta intensidad de la campaña ya en los metros finales. Fito, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Daniel? Gracias por la invitación. El gusto es mío. Pronóstico. Imposible. Sí, imposible. De pique, imposible. No tengo convicciones fuertes en esta campaña electoral, en otras tuve. Sí. ¿No? Y le pegaste, además. Y bueno, pero es imposible. Mirá. Yo me imagino una elección de ni siquiera de 30.000 votos, de 10, de 20.000. 20.000. Sí. Y en la coalición, a ver, 48 más que 47 y medio más que 44, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a ganar Delgado, porque algo de fuga siempre hay. Sí. Siempre hay. ¿Estimada esa fuga? Y mirá, hay como dos modelos. El modelo 1999, en el estreno del balotaje, en que casi todos los blancos votaron a Jorge Valle, acuérdense, casi todos, 95% de los blancos votaron a Jorge Valle. Y el modelo 2019, que fue el desparramo, ¿no? Sí, claro. Es decir, el modelo de hace 5 años, en que el Frente había sacado 39 y terminó sacando 48, ¿no? Entonces, no sabemos a qué elección se va a parecer. Para mí se va a parecer mucho más a 1999, con mucha fidelización del votante de la coalición, pero poquitos que se escapen, que siempre se te escapan, ¿no? Se empareja. Pero qué claro, lo que hace pensar en que probablemente haya que extender esa noche de trabajo, ¿no? Pobres los colegas que van a estar haciendo encuestas. Sí, vas a estar en la tele, ¿no? En Tele 12. Sí, claro. Otra vez, sí. Una transmisión notable. Fue linda, sí. Donde van a tener que ir, más allá seguramente de la medianoche, con este pronóstico. Para mí, sí. Qué tremendo. Sí. Y, bueno, Fito Garcés, como ustedes saben, politólogo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de la República. ¿Cómo leíste, Fito? Porque obviamente tu mirada es mucho más calificada y además mucho más entrenada. Ahora hay como una compulsa de encuestas o en realidad una ponderación de varias. ¿Cómo leíste eso? Yo me siento muy orgulloso del ecosistema de encuestas que tiene este país. Fíjate que en las primarias anduvieron súper bien y era dificilísimo estimar qué iba a pasar en las primarias, como ya sabemos, ¿no? Porque el voto no es obligatorio. Y ahora en octubre, y todo dentro del margen de error, ¿no? Es decir, con el Partido Colorado le pegaron bien, subestimaron un poco al Partido Nacional, sobreestimaron un poco al Frente, pero estamos hablando de 2 puntitos. Sí, 2 puntitos el margen y medio. de error. Che, en serio, en lugar de torturar a las encuestadoras, deberíamos sentirnos orgullosos. Tenemos muchísima información gracias a ellos. Sí, es cierto. Y que deben lidiar con eso que se dice el voto silencioso, o quien además, no sabe, además. Pero además, yo que hice encuestas hace 20 años atrás, es fácil equivocarse, ¿viste? Tenés miles de maneras de equivocarte. Se equivocan muy poco. Bueno, definición voto a voto entonces, en una elección diferente, ¿la ves diferente entonces? A partir de ese dato, por ejemplo. A la del 2019, sí, muy diferente. Y fíjate que en el 2019 eran todos partidos que venían muy separados, ¿no? La gente no se acuerda, pero Ernesto Talvi, en algún momento de la campaña electoral, no sé si fue julio o en agosto, llegó a decir, cuando le preguntaron, que prefería a Martínez. A Daniel Martínez. Que prefería a Martínez, ¿no? Y ahora Ojeda dice que es nativo coalicionista y así hizo toda su campaña. Entonces, realmente, nada que ver. Son 2 elecciones bien distintas. Acá llegan con una experiencia previa muy, pero muy intensa de gobernar juntos hasta el final. Entonces, alguna pérdida de votos va a haber, poca para mí. Pese al deficitario comportamiento electoral de algunos socios de la coalición. Claro, ¿no? El derrumbe de Cabildo. La irrupción de Cabildo en su momento sorprendió, el derrumbe también. Claro, la pregunta es, ¿aquella evolución electoral de Cabildo en su momento contribuyó a la victoria de la coalición? ¿Cuánto de una eventual derrota depende de esa caída ahora? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, claro. Si Cabildo hubiera votado mejor, si hubiera tenido un senador, capaz que el Frente no tenía 16. Exacto, ¿no? exacto. Capaz que estaban 15 a 15. Y el panorama, no sé si de la elección, pero por lo menos el panorama de la gobernabilidad sería distinto. Claro. ¿Es un año para ti de recambio de figuras, de liderazgos? Bueno, algunos emergentes, otros un poco más tradicionales, si se quiere. ¿Qué ves ahí? Bueno, viste que en la política uruguaya no se puede hablar de líderes de partidos muy fácilmente. La política uruguaya es una política de bloques, es una política de partidos, pero sobre todo es una política de fracciones. Los liderazgos son liderazgos de fracciones. El Guapo no era el líder del Partido Nacional, ni siquiera cuando, en su momento de gloria, en el 2004, era el líder de la fracción mayoritaria. Lacalle Pou es lo que más se parece a un líder del Partido Nacional en mucho tiempo, pero tampoco podemos decir que es el líder de todo el partido. Orsi no es el líder del Frente Amplio.
Fernando Pereira tampoco lo es. Pepe Mujica tampoco lo es. El Frente tuvo un gran líder, Tabaré Vázquez, y capaz que Sereñi. ¿Ponés a Tabaré por delante de Sereñi? Bueno, yo qué sé. Y en cierto modo sí, ¿no? Pero los colorados. Sanguinetti nunca fue el líder de todo el partido, ni Jorge Valle fue el líder de todo el partido. Y Ojeda ahora no es el líder de todo el partido tampoco. La Calle Herrera en su momento. La Calle Herrera tampoco. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos son tenemos candidatos nuevos que se estrenan y, por ejemplo, no sabemos si se transformarán en líderes en el sentido más potente y más noble de la expresión. ¿Qué va a pasar con Orsi? Sí. ¿No? ¿Qué va a pasar con Delgado? Claro, ¿Qué va a pasar con Ojeda? Orsi queda en principio por fuera de cargos si resulta derrotado, ¿no? Claro. Es todo nada. Es todo nada. ¿Te llamó la atención esa decisión? Sí. Bueno, está bien. Está bien. No, está bien. Sí. A veces parece que las carreras políticas en Uruguay son demasiado extensas, ¿no? Sí, es cierto. Hay que saber retirarse a tiempo, decía mi padre. Vale para los politólogos también. Vale para todos, para los periodistas también. Pero fíjate vos, Fito, también que, de acuerdo al resultado del domingo 24, también habrá que ver cuál es el rol que asume el actual presidente de la República. Claro. Porque si gana la coalición republicana, eventuales decisiones equivocadas o errores quedan licuados. Uh-huh. Se claro. Se da vuelta a la página y a otra cosa, y a gobernar. Si sucede lo contrario, a Delgado se la van a cobrar. Sí, puede ser. Mirá, el otro día un amigo muy inteligente me decía, mirá, para la calle Pou los dos escenarios son buenos. Si es reelecto el gobierno, él puede decir, en buena medida gracias a mí. Si es derrotado, puede decir, ¿vieron? ¿No? Si Delgado pierde, puede decir, ¿vieron? Sin mí. ¿Y se va a transformar en el líder del Partido Nacional o de la coalición en ese caso? No, líder de la coalición. Digo para el diálogo. ¿No? Líder de la para el diálogo con un eventual gobierno frente amplista. No. La política nuestra, ya te digo, es una política en donde, el 24 vamos a votar por dos bloques, ¿no? Y hay dos bloques. Pero en realidad, los actores entre elección y elección son más bien los jefes de las fracciones. En el Parlamento funciona así. Ahora, con eso que me hay decís, que negociar, ¿no? Sí. En el Frente Amplio van a tener que negociar entre sí, ¿no? COSE va a tener que negociar con la gran banda de la 609, ¿no? Y van a tener que negociar con los socialistas y con los comunistas. Y del otro lado también, porque está la 40 y está la 404. Es decir, es una política de fracción. Adentro del Partido Colorado una cosa es Pedro, otra cosa es Andrés Ojeda. Sí. Porque siguiendo tu razonamiento me pregunto, ¿no? Y te consulto a vos, que sos el hombre profesional de esto, ¿no es tan fácil entonces articular a la coalición como un partido? Y no. Bueno, es una pregunta que se viene, ¿no, Daniel? Ya está instalada la pregunta. ¿Qué tiene que hacer la coalición? ¿Se tiene que transformar en un partido o no? Si pierden la elección, probablemente se planteen... Se terminó. Bueno, Cabildo, por ejemplo. Bueno, sí, capaz que Cabildo da un paso de costado, andás a ver, pero capaz que los demás, blancos, colorados, independientes, capaz que dicen, perdimos la elección por no tener mayoría en el Senado, por no ir todos juntos, porque tuvimos más votos pero menos bancas, y eso es porque en realidad esta estructura es disfuncional al sistema electoral. Ahora, y capaz que deciden dar el paso de ir a un lema común y tener una primaria común. Mi opinión, ¿no? Dejen las cosas así. Sí. A mí me parece, diría mi abuela, un sacrilegio. Un sacrilegio. Che, sobre todo por lo que escribiste la otra vez en Búsqueda, ¿no? Creo que tengo simplemente acá el título, pero era Cuiden las tradiciones. Claro, ¿viste? A mí me parece que es demasiado juntar a colorados y blancos en un solo lema. A nivel departamental, te lo impone en cierto modo la lógica de la competencia, ¿no? Para que no sé, para competir, para que tengan mayores posibilidades de competir con el Frente Amplio. Pero a nivel nacional, me imagino a Rivera en la tumba y a Oribe en la tumba retorciéndose. No, es que es tremendo porque es una cuestión que, viste, que te corre. Imagínate en el interior para los blancos del interior, ¿no? Es bravo. En fin, bueno, veremos. Con esto que me decías al comienzo... Pero además, ojo, hay que cuidar, miren, para mí es así. Tenemos que cuidar la democracia a muerte, lo hemos hablado 20.000 veces. ¿Cómo se cuida la democracia? De muchas maneras, pero una centralísima es cuidar a los partidos. Sí. ¿No? Hay que cuidar a los partidos. Para cuidar a los partidos, cada uno de ellos tiene que cuidar su tradición.
Entonces, todos en la misma bolsa, Ujú. blancos, colorados, independientes. Buah, Habrá que me ver. parece que es complicada esa. Cuidar la elección me encanta porque de hecho cuando presentaste el libro y estuviste acá hablando precisamente de eso, ¿no? De la democracia ante el Claro. espejo, ¿no? Sí, señor. Una de las cuestiones que creo que comentamos en su momento es la gente tiene que estar más y mejor informada. Uno Sí, supone sí, sí, que sí, todo sí. el mundo está en este asunto de la política y de verdad que cuando salís, como se dice, al territorio, No es así. no es así. No es así, para nada. Otra vez, recuerdo en mis viejos tiempos de encuestador, hace 20 años atrás, los grados de desinformación de la ciudadanía son altísimos, cosa que te parece, ¿viste? Sí. ¿Viste cuando Ojeda hablaba del círculo rojo? Sí. Es cierto. Sí. Somos un pequeño grupo de gente que hablamos de política, nos informamos, leemos los diarios, la seguimos, y después la mayoría de la gente está en otra. Es así. El hombre de la calle, diría Jaime Ross. El hombre de la calle, sí. El hombre de la calle. Y después tenés el hombre de la calle enojado. ¿Es ahí donde ganó Salle? Y ahí pescó, ¿no? Claro, con ese discurso tremendo, ¿no? Tremendo. Son todos narcos y todos corruptos. La y cueva todo, de voy a ¿no? la cueva de los En fin, vendepatria. en fin. Ojalá haya sido una estrategia electoral nada más para entrar al Parlamento y nada más. Fito, volviendo sobre No es lo que tanto decías, igual, ¿eh? no, 2,65 o 2,7, algo así, de votos. Ta. No es tanta la gente. es que un está estadio tan- centenario llenito, ¿no? Sí, Que pero, gritó Salle presidente. pero bueno, no tanto. Pero no tanto, por ejemplo, a nivel parlamentario también, dos bancas en diputados, Bueno, en dos algo ban- que viene parejito. Bueno, dos van. Y yo creo que esos votos no cuentan, ¿no? A la hora de la negociación, de la construcción de mayorías parlamentarias, el Frente va a negociar, llegado el caso, ley a ley, con Cabildo, y con gente de la coalición en algunos temas, y de la coalición republicana. Y también, ¿no? Negociar con Salle debe ser extraordinariamente complicado después de que además él, después de tantos agravios, ¿viste? Acumulados en 5 años, sentarte a conversar es difícil. Claro. Hablando de agravio, me distraigo porque es Hay- apasionante hay hablar mucho para contigo. Pero después de tantos agravios, ¿puede hablarse de un talante dialoguista? Porque mira que se han pegado de todos lados y sobre todo A mí hay me- algunos personajes. A mí me sorprende un poco, mirá, porque o yo estuve en otro país, o estuvimos 4 años y medio, por lo menos 4 años y medio, en un ambiente, lo hablábamos en distintos ámbitos, en todas las voces años atrás. Che, era un ambiente tóxico. La política en este país estuvo muy tensa durante 4 años y medio. Ahora estamos en la campaña electoral, ¿tá? Y el ambiente es otro. El discurso de Delgado es un discurso dialoguista, el discurso de Orsi es un discurso... Compara el discurso de Orsi con el de Fernando Pereira, Ujú. ¿no? Es decir, como que todo ha cambiado demasiado. Ojo, cambió para bien. Claro. Yo prefiero este ambiente de diálogo y de respeto. Ujú. Me pregunto si, a ver, ¿cuánta correspondencia hay entre el Delgado dialoguista y el Delgado gobernante? ¿Y cuánta correspondencia hay entre el Orsi dialoguista y el Frente Amplio como partido de oposición? Claro. Me parece que hay ruido ahí. Mencionaste lo de los dos bloques. ¿Hay dos modelos en disputa el 24? Yo creo que sí, mira, hay. Ahora los discursos electorales, las plataformas electorales convergen bastante, pero todos sabemos que si gobierna el Frente Amplio el país va hacia cierta dirección y que si sigue gobernando la coalición republicana va en una dirección, yo diría, levemente distinta. El Frente Amplio lleva el Estado en el corazón. En la base programática del Frente, la palabra Estado aparece 111 veces. La palabra mercado aparece 17 veces. La palabra desregulación y el verbo desregular no aparecen en la base programática del Frente. ¿Tá? Las palabras competitividad y competencia sumadas aparecen 6 veces, en 106 hojas. Ese es el Frente Amplio. La palabra igualdad aparece 35 veces. Es decir, ¿el Frente qué es? Es un partido de izquierda que cree en el Estado, que cree en la igualdad, en las políticas sociales, en las empresas públicas. Eso es el Frente Amplio. ¿Y qué es? Y en la conexión con la sociedad civil y en particular con los trabajadores organizados, con el PIT-CNT. Eso es el Frente Amplio. ¿Qué es la coalición republicana? Es otra cosa. Es libertad económica, de a poquito, pero libertad económica, es apertura comercial, es cercanía con el mundo de la empresa. En materia de valores, es alto a la famosa revolución de los derechos, alto a los feminismos,
la coalición republicana es eso. Entonces son cosas distintas. ¿Son extremistas en sus posiciones? No. Pero hay una izquierda que tiene estos valores y estas ideas que mencionaba, y hay yo diría, una coalición republicana que va del centro a la derecha que tiene estas otras ideas. Uh-huh. Y no tiene nada de malo, al contrario. No es dramático. ¿Qué va a ser? Yo prefiero que haya izquierda moderna y derecha moderna, uh-huh, y que la gente pueda elegir. Así funcionan las democracias. Cuando todos se parecen, cuando todos son idénticos, los que terminamos sufriendo somos los ciudadanos, porque no podemos elegir. Realmente no podemos elegir. Y bueno, estribando en ese concepto, ya prácticamente en el cierre, está este juego de las mayorías. Claro. Y cómo se puede gobernar eventualmente sin mayorías en el Senado, cómo se puede gobernar con esas mayorías a favor, qué elecciones ha dejado el pasado. Vamos a empezar por el principio. 47,5 es más que 44. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, tener el Senado es bastante más que no tenerlo. Es decir, hay una ventaja competitiva hacia el balotaje en el punto de partida para la coalición, porque 47,5 más que 44, y hay una ventaja competitiva, si vos querés, en términos de gobernabilidad para el Frente Amplio, del momento que tiene el Senado, y lo único que precisa después para la hora de gobernar son 2 votos en diputados. Al Frente, si llega a ganar, le va a resultar menos difícil que a Delgado construir mayorías parlamentarias. Es así. El Frente capaz que ofrece más certezas en el plano de la gobernabilidad que Delgado. Claro. Y capaz que Delgado ofrece más certezas por el lado económico, uh-huh, que el Frente, porque hay muchos signos de interrogación sobre para dónde va el Frente en la economía. Voy a ser un poco contradictorio porque decíamos, hay que cuidar a la democracia porque la gente tiene que estar mucho más informada. Y ahora resulta que voy a preguntarte si vos entendés que la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, decodifica todo esto, de a quién le va a resultar más fácil o menos. No, para mí no. No, la gente para mí no. Dice, no, la gente habló y fue inteligente. No, y fue clara. La gente no envió ningún mensaje. La gente votó y resulta que lo que terminó votando es como una cosa. No hay mensajes. Es una cosa. Mirá, para mí lo que hay es una consecuencia linda, ¿no? Si la consecuencia del proceso electoral es que tengan que negociar, muchísimo bienvenido. Mejor, porque yo la verdad que estoy cansado. Claro. El Frente tuvo 15 años gobernando muy, muy atrincherado en sí mismo, y este gobierno también, ambos tratando de prescindir del otro, y está bueno que tengan que negociar. Qué bueno haber contado contigo, Fito, en este momento además. No, te agradezco, Pila, Daniel, como siempre, la calidez. Muy bien. Fito Garcés, politólogo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de la República. Seguimos avanzando. Pongamos pienso rumbo al balotaje. La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa. Entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la apretujaba yo y... Ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad, porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Grupo Gama. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Seguimos avanzando y es muy grato recibir ahora al doctor Jorge Díaz, ex fiscal de corte, asesor en seguridad pública del candidato presidencial Yamandu Orsi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Gracias a ti. Hay mucho para hablar, sobre todo de la seguridad pública. ¿Lo encarás como fierro caliente? Viste que a veces en la vulgaridad del lenguaje nos permitimos establecer figuras muy potentes. Uh-huh. Un fierro caliente. ¿Qué es un fierro caliente? Lo que nadie quiere agarrar, pero habrá que tomarlo. No, yo creo que es un fierro caliente para el país, ¿no? O sea, independientemente de los
partidos, de los bloques, de las personas. El país tiene un problema grave de seguridad pública que se ha instalado desde hace ya bastante tiempo y que lamentablemente no solamente no ha mejorado, sino ha ido empeorando. No tenemos encuestas de victimización en el Uruguay, lamentablemente. Se han hecho, pero se han hecho pocas. Ahora va a haber, en principio. Bueno, el otro día me informó el ministro Martinelli que había una en curso, pero en realidad necesitas muchas porque además tenés que compararlas entre ellas. Digo, claro. Tenés una, no significa absolutamente nada. O sea, pero significa si es el punto de partida. El hecho que el INE empiece a medir la no denuncia, por ejemplo, o que empiece a armar estadísticas en seguridad, ¿es bueno? Es que ese es el tema. O sea, las encuestas de victimización lo que miden es eso. Porque hasta ahora hemos estado discutiendo hace 10 años sobre el volumen de las denuncias. Uh-huh. Y todos sabemos, que hay cifras negras de hechos o que no se denuncian, o que se denuncian y no se registran, o que no se registran adecuadamente, porque si bien hemos mejorado mucho luego de la instalación del sistema de gestión de seguridad pública en la Policía Nacional y del CIPAO en la Fiscalía, hemos mejorado mucho el registro, siempre hay estadísticamente una cifra negra y la calidad de los registros hay que mejorarla mucho. Entonces la forma son las encuestas de victimización. Tenemos un delito que el senador electo Bordaberry, cuando antes en su senatoría anterior, digamos, escribiendo un artículo en el editorial del País, decía que el homicidio es el delito testigo, porque el muerto está ahí y que el muerto no lo podemos ocultar. Entonces es muy difícil, casi imposible, que haya subregistro o no registro en el caso de los homicidios. Y lamentablemente lo que hemos observado a lo largo del tiempo es que hemos venido quinquenio a quinquenio, no importa quién esté en el gobierno, hemos venido incrementando la tasa de homicidios en el Uruguay. Y tenemos hoy una situación que no es de ahora, porque vuelvo a repetir, esto viene desde un largo proceso de evolución. Tenemos una tasa de 11 cada 100.000 habitantes al cierre del año pasado y que al cierre de este año va a ser más alta porque ya superamos los homicidios del año pasado. En promedio. Entonces, tenemos. En promedio. Sí, pero tenemos. Quinquenio a quinquenio viene creciendo. Si tú mirás la tasa media de homicidios del Uruguay histórica es de 5 cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 11 y creciendo. Tenemos algunos departamentos como Montevideo y Rivera que tienen más de 15 cada 100.000. Tenemos otros 3 departamentos que tienen tasas superiores a 11 cada 100.000, que son Rocha, Durazno y Artigas. Estoy hablando de cifras cerradas al 2023. Y dentro de Montevideo tiene el 55% de los homicidios que se cometen en el país, hay 3 seccionales policiales que se llevan los récords absolutos, que tienen una tasa de 37 cada 100.000, 35 cada 100.000 y 32 cada 100.000. Estamos hablando de que el promedio es 11. Esto es más del doble, casi más del triple del promedio. En esos 3 focos dentro de Montevideo. Creo que te escuché pasa decir, lo mismo. Es casi tasa de países centroamericanos. No, casi no, es tasa centroamericana. Entonces, ¿tenemos un problema de seguridad pública? Sí. ¿El problema que tenemos de seguridad pública es grave? Sí. Tenemos que combatirlo sin duda. Lo que a esta altura del partido, que han pasado todos los partidos por el Poder Ejecutivo, es bueno sentarse y decir, ¿saben qué? Tenemos que sentarnos a resolver este problema porque nadie tiene la solución mágica. Acá se instaló este gobierno con un discurso de se acabó el recreo, hay orden de no aflojar, ahora sí se va a resolver todo. Coincidió además la instalación del gobierno con la pandemia que clavó de pico los delitos, porque el 13 de marzo del año 2020 nosotros llevábamos en la Fiscalía día por día y la gráfica se hundió. Lo que pasa es que lentamente pasó la pandemia, empezó a subir y hoy estamos por encima de lo que está. Claro, después viene el Ministerio del Interior y nos dice, bueno, pero las rapiñas, los homicidios, las rapiñas, los hurtos, los abigeatos. Vamos a hablar de los homicidios, que es el delito que no se puede subregistrar. Ese delito testigo. Entonces, la realidad es, tenemos ese problema, tenemos que resolverlo y necesita de todos. Ahora, está el pueblo cuando votó, sí, ahora nos mandó un mensaje clarísimo. Sí. ¿Por qué? Porque
el Frente Amplio, en caso de ganar, como yo espero que Yamandu Orsi sea el próximo presidente de los uruguayos, va a tener 16 senadores, pero va a tener que conseguir 2 votos de los diputados para tener mayoría y va a tener que ir a negociar, como se dice en campaña, pico a pico. Pico a pico. Ahora, Jorge, el mismo pueblo que tú mencionás fue el que vio al presidente Vázquez en su momento convocando a los partidos por el tema seguridad y el que vio recientemente al presidente Lacalle integrando una comisión de seguridad de la que el Frente se retiró. Sí. Y después, no sé cuáles fueron los motivos por el cual el Frente se retiró, no me los preguntes porque los desconozco. Claro, porque no estabas tampoco en esta función más de hombre político, pero lo que se dice por parte del actual gobierno es, se les dio la oportunidad, presentaron propuestas, como en aquel momento sintieron que no estaban siendo consideradas esas propuestas, se retiraron. Y resulta que ahora vienen con aquellas propuestas de esa comisión que se integró con todos los partidos. Entonces, lo que digo es, la gente de pronto lo que quiere es otra cosa, que no sea la foto. Exacto. ¿Es posible eso? Bueno, es que yo lo preferiría sin fotos. A ver, porque a ver... pico a pico también. El pico a pico y el diálogo y la negociación y el formar equipos de trabajo, obligar a... O sea, yo creo que hay gente... Yo estoy convencido que la mejor propuesta es la nuestra. Estoy convencido de que efectivamente... Pero ¿sabes qué pasa? Que yo miro la propuesta y hay coincidencias con parte de la coalición de gobierno, no con todo. Porque hay una parte de la coalición de gobierno que tiene una única receta, que es palo, 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 palo. Es decir, crear delitos, crear agravantes, aumentar penas, o sea, básicamente, por suerte, esa parte no es el todo, y hay otra gente... Pero ahora se habla de dual, de encare dual. Fantástico, pero ¿sabes cuánto vengo yo hablando? ¿Cuándo empecé a hablar yo de que había 4 acciones básicas de seguridad pública? La prevención, la represión de los hechos delictivos o violentos, la investigación y la persecución criminal, que esas 4 acciones se podían... Hace 10 años que vengo hablando de esto. Ahora, perfecto, quieren llamarle enfoque dual, llámenle como quieran. El problema no es el nombre, el problema es que vos tenés un problema. La única forma de resolver el problema de seguridad es atacar la prevención y la represión al mismo tiempo. Pero no hemos sido capaces, y saquemos la bandera política, no hemos sido capaces de generar instancias de prevención y acciones concretas de prevención que permitan atacar este problema. Nosotros tenemos varios focos muy importantes. En materia de prevención es atacar las causas del delito. Yo prevengo si ataco las causas, si evito que el delito se produzca. Y el delito no se evita solamente con el patrullero, porque a veces alguna gente puede decir prevención, así, más patrullaje. Bueno, sí, más patrullaje sí, pero esa es una pata de la prevención y te diría que ni siquiera es la más importante. Sí, el tema está, por ejemplo, en la formación desde los primeros años. El tema está en la educación, en los factores económicos, en los factores sociales, en los factores culturales. Está bien, pero ¿sabes qué, Jorge? Te van a decir, sí, pero para esta urgencia, para este fierro caliente... Pero si no empezamos ahora, no vamos a empezar más. Está bien. Entonces yo te digo, vamos a empezar acá y acá. Y por eso lo planteo. El eje de la seguridad pública se tiene que trasladar del Ministerio del Interior a la Torre Ejecutiva. Es desde ahí. Porque el presidente Lacalle, y esta es una de las críticas que yo he hecho en estos días, el presidente Lacalle dice que él no le saca la pezuña al lazo, dice él. Yo le digo la pata al lazo porque en campaña hablamos así. La realidad es que le saca habitualmente la pezuña al lazo, porque en el tema de seguridad, él dice, nosotros respaldamos a la policía. Entonces traslada la responsabilidad de la seguridad solo en cabeza de la policía. ¿Y la prevención? Porque vos tenés prevención y represión. Hablemos de represión, él dice la policía, fantástico, represión. Ahora bien, pero al lado cuando hablan de la prevención te dicen, pero nosotros creamos una unidad, para citar un ejemplo, ¿no? El Mides se metió en la cárcel ahora. El Mides ahora tiene presencia en las cárceles, tiene otra presencia en esa cobertura social necesaria para la prevención. Sí, la realidad es que las cárceles hoy siguen siendo un desastre como eran hace 5 años y como eran hace 10. Se ha invertido, se ha mejorado mucho, pero la realidad es que las cárceles siguen siendo parte del problema. Tenemos 16.000 privados de libertad, que son todos pobres, analfabetos, jóvenes y adictos.
No hay tratamientos de adicción en las cárceles. No hay trabajo educativo en las cárceles. O hay, pero es insuficiente. Entonces, ahí tenemos un problema. Las cárceles en sí mismos son un problema que nos podríamos hablar 2 horas de cárcel. Sin duda. Pero son parte del problema. Pero déjame volver al tema de la represión. Es decir, fantástico, vamos a darle represión. En la represión tenés 2 instituciones básicamente que funcionan. Hay más, pero las principales son la Policía Nacional y la Fiscalía. Este gobierno lo que ha hecho es decir, nosotros respaldamos a la policía y a la Fiscalía le ha dado palo, la ha cuestionado, la ha criticado, la ha insultado, la ha agraviado y no, en 3 años que hace que yo me fui, el día que llegó ese día tan deseado, que día se iba, ¿tá? Porque vamos a hablar sin eufemismos, ¿no? Entonces, el día que llegó el día, porque cuando hice en la transición de gobierno, un integrante del equipo de la calle dijo que Díaz era el diablo. El otro día Leonardo Haber, con tu colega, dice que para la coalición yo soy el anticristo, más o menos lo mismo. Bueno, el día que el anticristo... ¿Pero sabes lo que te pueden decir ahí, Jorge? Pero el día que el anticristo se fue, ¿tá? O el diablo se fue, no hicieron nada. Pasaron 3 años y el presidente de la calle no propuso un solo nombre para fiscal de corte. Pero no solo eso, agraviaron, no nombraron fiscal de corte, quedaron con un subrogante y ahora peor, porque es el subrogante del subrogante, y dentro de poco vamos a ir al subrogante del subrogante del subrogante. O sea, vos no podés dejar la institución fiscalía sin una cabeza, porque es lo mismo que dejar al Ministerio del Interior sin responsable, más o menos lo mismo. La cuestión está en que no propusiste ningún nombre, le diste palo y al mismo tiempo hay un Consejo de Instrucciones Generales en la Fiscalía, que es el que dicta las instrucciones generales a los fiscales, que es el, para decirlo en términos criollos, les marca línea de política criminal, que hace más de 3 años que no se reúne. Entonces, si ni siquiera lo convocaste, no le diste ninguna instrucción a los fiscales, le das palo, no designaste, te olvidaste de una institución. Claro, no quiero, como se dice, ser abogado del diablo, ¿no? Pero está bien que lo sea. No, y con todo respeto, porque además, de hecho, te estoy tuteando porque hace muchos años que nos conocemos y corresponde también aclararlo. Pero estas 3 cosas las hicieron. No, lo que te decía es, abogado del diablo, porque puedo decir, alguno del actual gobierno, puede decir, ¿vieron que tenía razón, que el fiscal Díaz tenía sesgo, tenía inclinación? Bien. Yo fui 30 años funcionario público. A mí cuando me designaron fiscal general, por unanimidad, o sea, me designó el presidente de la República con venia del Senado, todo el Senado de la República, absolutamente todo el Senado, sabía quién estaba votando. Yo me reuní con el Partido Independiente, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional y con el Frente Amplio, en particular con cada uno de ellos. Y luego en la Comisión de Asuntos Administrativos, integrado por los entonces senadores Lucía Topolansky, Susana Dalmás, Rodolfo Novoa, Pedro Bordaberry y Gustavo Penades, que integraba en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. Tuve más de 2 horas contestando preguntas. Previamente habíamos tenido reuniones con todos los partidos. Sabían perfectamente a quién votaba. Es más, me fui y hice lo que había dicho en el 2012 que iba a hacer. Porque en el 2012, cuando me preguntaron, porque lo bueno de las versiones taquigráficas, esto es fantástico. Por suerte, creo que fue el senador Bordaberry, no recuerdo bien, pero creo que fue el que me preguntó, doctor, dice, y usted tiene 44 años, 10 años de mandato, se va a ir con 54 años, no tiene causal jubilatoria, ¿qué va a hacer? Y mi respuesta fue, me voy a ir a la actividad privada, soy abogado, me voy a ir a la actividad privada. Cuando 10 años después hago lo que dije que iba a hacer, armaron un escándalo de órdago. Es más, sacaron una ley con nombre y apellido, la ley Díaz, que no se le aplica a Díaz, porque Díaz ya se había ido y tenía un derecho adquirido. Sí. Entonces, digo, a lo que voy es, perfecto, el anticristo se fue. ¿Nombraste a alguien? La respuesta es no. ¿Y por qué Ni siquiera lo intentaste. Sí, ¿y por qué no? ¿Por acción, por omisión? O sea, el omiso es el presidente. El presidente no ha mandado ninguna propuesta al Senado. Y bueno, ahora ya se le está terminando el gobierno. Ya mandó Orsi el 1 de marzo... va a convocar a los líderes, o el 2 de marzo, no sé si será el 1, el 2 o el 3, pero va a convocar a los líderes de la oposición y les va a plantear, bueno, tenemos que designar un fiscal de corte, mi nombre es este, y si este no es, será este otro, y si no es este, será este otro. Pero tenemos que resolver ese tema rápidamente. Esa es la primera acción de gobierno. No digo que sea la primera acción, en materia seguramente, de justicia, pero en materia de justicia seguramente sí, porque necesitamos nombrar un fiscal general o una, capaz que es tiempo de nombrar a una mujer, porque
por ahí hay mucho perfume francés, mucho aftershave, pero nada de perfume francés. Bueno, sería buena cosa, pero hacerlo rápido. Porque hoy esto es una institución que está dirigido por una ex colega profesional, pero que no tiene respaldo. ¿Por qué? Porque está ahí por el simple hecho de ser la más antigua. ¿Y por qué no suponer que la mayoría en el Senado va a determinar que el próximo o la próxima fiscal de corte sea afín al partido de gobierno? Porque allí está la mayoría para votarla. Porque requiere consensos. Porque el Frente hoy tiene 16 votos y para designar un fiscal de corte, como esta coalición tenía 17, el Frente probablemente capaz que tenga 17, también necesita 19 votos. Entonces, necesaria, y sabe que el constituyente es sabio, está bien. Una mayoría especial para un cargo tan importante. Una mayoría especial para un cargo especial, y va a obligar a negociar. Lo que pasa es que sabe que para negociar hay que sentarse a negociar. Para hablar de diálogo hay que dialogar. El presidente Lacalle no ha hablado con nadie de este tema. Y enseguida empiezan a confundir y dicen, bueno, sí, pero el Parlamento... se insinuaron algunos nombres en su momento. Hasta donde yo sé, nunca hubo, hasta donde yo sé, no, formalmente el presidente Lacalle nunca propuso ningún nombre. ¿Y no estaría negociando? Bueno, no sé si... pero ¿por qué no hacemos en reserva eso? Si es que existió, ¿por qué se hace en reserva? ¿Por qué no se hace público? Es más, el procedimiento de designación de fiscal debería ser público. En otras partes del mundo es público. En otras partes del mundo el presidente propone un nombre e incluso hay un tiempo que se deja para que la sociedad civil pueda presentar sus objeciones. Y el candidato tiene que ir al Parlamento y contestar las preguntas de los senadores. Claro. Ahora, volvemos a... Si no transparentamos eso... Eso, ahí está. Vamos a eso. A la transparencia que... No la reclaman los periodistas ni los abogados. Y lo reclaman la gente, ¿no? Entonces, pero nos encanta negociar entre cuatro paredes. Ahí está. Nos encanta discutir entre... Yo te voy a decir una cosa. Pero es un tema tan sensible capaz que justifica eso. Cuando el presidente Mujica manda la propuesta para designarme, no había acuerdo. No había acuerdo. El acuerdo se logró, o sea, se terminó. Y si no hubiera existido Pero acuerdo... no fue en ámbitos reservados, Jorge. Yo fui a la Comisión de Asuntos Administrativos. También hubo ámbitos reservados. Yo creo que esos ámbitos reservados deberían hasta eliminarse, si tú querés, o que existan, no me importa. Pero tener la posibilidad de que la sociedad civil participe. Ahora voy a hacer una pregunta escolar. Que haga escolar. cuestionamiento. Voy a hacer una pregunta escolar. ¿Cuál es la importancia de un fiscal de corte? ¿Y por qué tanta gravedad en no haberlo tenido con su titularidad homologada por el Senado en estos últimos 3 años? Porque es el jerarca de la institución encargada de la persecución criminal. Fíjate vos, ¿cuál es la importancia de tener un ministro del Interior? Tener un jefe al frente de la institución encargada de la seguridad pública y demás. Es lo mismo. Si tú no tenés un jerarca, pero no cualquier jerarca. Con respaldo político. Exactamente. Alguien que tenga el respaldo del sistema político, y por eso está bien que haya mayorías especiales, porque necesitas tener espalda, y esa espalda no te la da un partido. Te lo tiene que dar el sistema, o por lo menos las mayorías suficientes para... En Chile, el año pasado, eligieron a Ángel Valencia fiscal nacional. El presidente Boric propuso 3 nombres. Recién al tercero, el Senado le dio la veña. Y hubo participación de la sociedad civil, y hubo cuestionamientos, y hubo una comisión que discutió el tema, donde increíblemente, fíjate vos, participaron todos los senadores, porque las comisiones participan los integrantes de la comisión, pero al igual que acá, el resto de los senadores también puede ir. Bueno, en la comisión estaban todos los senadores preguntando. Cuando terminó el debate ahí, se fue al plenario y ya estaban agotadísimo el tema, porque se lo habían hecho todas las preguntas. Y se transmitió por televisión para todo el país. Eso se llama transparencia, no opacidad. Y tenemos que acostumbrarnos a discutir estos temas así. Voy a hacer un jueguito con todo respeto, por supuesto, tanto por ti como por el candidato presidencial Yamandu Orsi. Pero imaginemos que yo soy Orsi hoy y estoy en un mano a mano, en un pico a pico contigo, ¿no? Sí. No tanto en configuración de vamos a juntarnos, el gabinete, en fin. Y ¿No sabes la cantidad de cosas que se resuelven en los pico a pico, no? Claro, por eso entonces centenares de cosas se resuelven. Yo, Orsi, le pregunto al ex fiscal, al ex juez, al actual abogado, al experto en seguridad, Jorge, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿La respuesta cuál es?
En materia de seguridad, lo primero que tenés que hacer es, en mi opinión, utilizar, crearlo por resolución presidencial o por decreto, un organismo en Presidencia de la República que convoque a todas las reparticiones del Estado que tengan responsabilidades en la prevención y en la represión. Vos tenés, en materia de represión, por ejemplo, tenés al Ministerio del Interior, Policía Nacional, sin duda. Tenés Ministerio de Defensa, sin duda, porque tenés todo lo que es el patrullaje fronterizo, todo lo que debería ser el patrullaje aéreo fronterizo, tenés la Policía Aeronáutica y tenés la Prefectura Nacional Naval. Tenés Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí está la DGI y está la aduana, ni más ni menos. Tenés otros organismos del Estado que tienen responsabilidades de policía, como por ejemplo las intendencias. Todo lo que tiene que ver con tránsito, pero no solamente con eso, con toda la urbanística que incide en la seguridad. ¿O tú te crees que la iluminación de las ciudades y pueblos no incide en la seguridad? ¿O el diagrama de las calles, o en la disposición de las paradas? En Argentina están aprobando un sistema piloto de paradas de ómnibus inteligente para combatir el delito. O sea, la seguridad debe ser integrada en una forma integral. Y cuando te digan que es el riesgo de hiperinflacionar al Estado porque vas a crear nueva institución. Pero, a ver, durante mucho tiempo en el gobierno la segunda parte del gobierno del presidente Sanguinetti, que en ese momento el presidente de la Junta era el prosecretario Scavarelli, con posterioridad durante el gobierno de Jorge Valle, que donde el prosecretario era Leonardo Costa, y con posterioridad en el primer gobierno de Vázquez, y así que fue el prosecretario era Jorge Vázquez, y así sucesivamente, la Junta de Drogas cumplió un poco este rol, que no era el rol natural de la Junta. El articulador, coordinador. Pero era el articulador, pero estábamos usando un organismo para articular políticas de reducción de demanda y oferta en drogas, lo estábamos utilizando para la parte represiva. Yo digo, bueno, fantástico, dejemos la Junta haciendo lo que tiene que hacer y trabajemos en esta línea, pero que el responsable, porque vos después vas a tener programas transversales que van a involucrar a todas las instituciones, plata, que tiene que, seguramente hay créditos internacionales para hacer estas cosas, hay organismos multilaterales de crédito que están dispuestos a ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer es una visión integral. Ahora, ¿cómo se ejecuta presupuestalmente un programa que involucra a muchos organismos? Si vos lo que haces es establecer el programa y después le das la plata a los organismos, lo que te termina pasando muchas veces es que esa plata, hasta por una cuestión de la naturaleza humana, si vos querés, sí, termina destinándose a lo que son las funciones básicas de esa institución. Y juega el chacrismo también. Como conozco las chacras del Estado, te digo, porque formé parte de dos, lo que digo es, tenemos que gestionar los recursos desde ahí y estar muy encima desde ahí. Entonces, el responsable se tiene que sentar en la torre ejecutiva, no en el Ministerio del Interior, porque si no tenés una visión parcial y hemipléjica del tema de la seguridad. Porque lo centrás solo en la represión y porque dentro de la represión solamente sentás a la policía y no estás sentando a todos los demás. Entonces, eso sería, yo creo que el primer acto. El segundo, o igual al primero, es convocar a aquellas personas, independientemente de lo que hayan votado, y aún aquellas que no sabemos qué votaron, pero que tienen cosas para aportar, a trabajar. Yo creo que hay gente dentro de la coalición de gobierno, dentro del Frente Amplio, y gente que yo no sé qué votó o qué vota, o si sé, no lo voy a decir porque no lo han hecho públicamente, como Juan Miguel Petit, por ejemplo, es decir, convocarlo y sentarlo en la mesa porque necesito tu expertise para trabajar. El razonamiento lo hizo Pedro Bordaberry cuando dice, si gana la coalición republicana, sí, Jorge Díaz debería integrar nuestros equipos pero Pedro de seguridad. No es, está bien, pero Pedro no es... A ver, yo escuché a Pedro, tengo un profundo respeto por él y afecto. Respeto y afecto, las dos cosas. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo le agradezco los elogios a mis socios, a mí, al estudio. Sé que son sentidos. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Pedro no es el candidato es Delgado. Pedro va a ser un senador, o sea, y el presidente, si gana la coalición, un socio va a ser de la coalición. Bueno, pero no es lo mismo. Al lado de Delgado está la FLU. Entonces, a mí no me metas en ningún lugar ni cerca donde esté la FLU. ¿Por qué?
Y bueno, porque yo sé lo que pasó en la Torre Ejecutiva el 25 de noviembre del 2022. Cuando se rompieron los documentos presuntamente. Cuando se hizo la reunión donde luego se destruyeron los documentos. Eso está a nivel de fiscalía como Eso está en investigación. fiscalía como investigación. Pero yo soy yo no. Mi clienta es la denunciante. Y Carolina estoy autorizado a decir lo que ella ya dijo en fiscalía. Que, en su que declaración. hubo destrucción de documentos. Sí. Y eso es un delito. La última vez que yo leí el Código Penal sí era un delito. O sea, porque puede ser destrucción de certificado, destrucción de documento privado, destrucción de documento público. Así que por el factor la FLUF nunca estarías integrando un gabinete de seguridad de la coalición republicana. No. Digo, a ver, hay otros factores que tienen que ver con componentes. Primero, pues me estás metiendo vos sos muy, muy hábil, porque me hiciste saltar un escalón, que fue el escalón de si yo estaría dispuesto a ir a la actividad pública de vuelta. Despacito y por las piedras. Tú me estás haciendo generar un problema familiar. Pero casi no te olvides que yo estoy interpretando a Orsi, que te voy a decir, Jorge, ahora me tenés que dar una mano. Ahora tenés que estar acá como ministro. Tendrá que ser en un pico a pico y sin micrófono de por medio. No, hablando en serio, o sea, yo estoy... A ver, hay dos formas de encarar la militancia o la actividad política. Yo respeto a todas. Hay una forma que es aquella gente que milita por convicción, pero que tiene además expectativas y aspira a cargos y es candidata y está bien. Y ya vemos otros que no somos candidatos. O sea, yo si hubiera querido ser candidato hubiera integrado una lista y no la integré. Entonces yo aporto desde lo conceptual, de la experiencia que me da haber sido 20 años juez, 10 años fiscal, 3 años abogado, trabajé en crimen organizado, trabajé con todos los servicios de inteligencia, o sea, aporto desde ese lugar. No hemos hablado, ni está encima de la mesa, ocupar cargos. Ahí, sí, ahí tengo que pasar por el... Eso será se hablará el 25. Bueno, está bien. Yo tengo que pasar por el... Primero, que no sé si Yamandú me considerará o no, eso es un tema que él tendrá que analizar él. Y segundo, yo tengo que pasar por la mesa interpartidaria familiar, que es mucho más dura que cualquier mesa política. Sí. Somos seres humanos y en el... yo justo hoy llegué un poco más tarde, fui a almorzar con una de mis hijas, que habitualmente vamos, y amén de que obviamente yo voy a su casa, ya vienen a la mía, ya estoy hablando de mis dos hijas grandes que ya viven con sus parejas. Y ellas opinan. Y yo siento, lo digo esto no, a ver, uno toma opciones en la vida y elegís carreras y tenés vocaciones y todo, pero muchas veces yo siento que no estuve todo lo presente que me hubiera gustado estar. Entonces eso, y ahora que tengo dos hijas chicas, creo que vos más o menos compartimos algún tipo de situaciones. Compartimos situaciones. Entonces eso hace que vos mires la vida desde otro ángulo, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces, está bien, es cierto, la pasión, la vocación está. Y después hay otro factor que también no te voy a negar que pesa, que es el económico. O sea, la gente tiene la concepción de que los cargos públicos ganan muy bien, por lo menos. Te prometo que vas a perder plata. Eso seguro. Te lo prometo. Jorge. Pero bueno, son opciones de vida, ¿no? Habrá que sentarse a conversar. Sí, pero como dice prácticamente esa frase hecha, ¿no? Si mi nombre es solución. No, yo no llego a eso. No llego a eso. No. A ver, no hemos hablado nada, no está encima de la mesa, yo no me voy a ni. Pero hay un dato de la realidad. Pero fuiste muy contundente en desayunos informales en el 12 diciendo equipos de seguridad o de lo que sea con la coalición republicana, no. No, yo dije cargos. Yo dije que al país le daba lo que fuera necesario. Y de hecho, cuando fui el fiscal general y ocupaba un cargo, fui leal y trabajé y aporté y me reuní con Larrañaga. Nosotros con Larrañaga nos reuníamos toda la semana. Después, lamentablemente, el guapo falleció. Y después esas reuniones que eran prácticamente semanales se fueron haciendo quincenales, después mensuales, después cada 2 meses, hasta que un día desaparecieron. Lo mencionaste vos, no yo. ¿Opinión de Leal? Es un compañero, trabajador, responsable, y es un compañero con el que he trabajado, sí, sin duda. Trabajé desde cargos públicos, cuando él era director de convivencia y yo fiscal general, y ahora hemos coincidido en algunas actividades. ¿La Llera?
Con la Llera trabajé 20 años. O sea, con la Llera trabajé cuando él era, ni siquiera era director de drogas, yo era juez de crimen organizado y él era el director del Departamento de Información de la Dirección de Drogas, que el director era Guarteche, había un subdirector y él era vamos a decir, el tercero al mando a cargo del departamento, y después el jefe de la brigada era William García. O sea, trabajé durante muchísimos años con él, codo a codo, en operaciones concretas, operaciones de droga, el Cáncerbero 1, el Cáncerbero 2, un montón de operaciones de drogas que hicimos juntos con incautación de importantes cargamentos. Operaciones macro tremendas, muy recordadas, ¿no? Y después, ¿qué pasa cuando se te escapa la tortuga? Bueno, la tortuga se te puede escapar muchas veces. Pero a ver... ¿Sabes a lo que me refiero? No. ¿A qué llamás que se te escapa la tortuga? Esas fugas que vos decís, pero esto no puede. Lo de la fuga de Morábito, dices tú. La fuga de Morábito, yo realmente... hoy me lo preguntaron en desayunos informales en la mañana, y yo digo que es un disparate que hace 7 años y no se haya resuelto, porque no sabemos la responsabilidad de quién es. Ese es el tema. ¿Y eso está bien? No, está mal. ¿Califica de tortuga? Sí, sin duda. O sea, realmente esa investigación... A mí me causa gracia porque yo le escuchaba al presidente de la calle decir, bueno, lo que pasa es que hay expedientes que van muy rápido, expedientes que van muy lento. Está bien, yo en esas mismas fiscalías tengo expedientes que hubo uno que se resolvió, empezó a resolverse la semana pasada, que llevaba como 3 años, y tengo otro que lleva mucho más tiempo. Igual lo de Morábito rompió todos los récords, ¿no? Sí. O sea, ya pasaron 2 fiscales, han pasado una decena de abogados por ahí, entre ellos el actual... senador electo Ojeda, que defendía policías en la fuga de Morábito, y la realidad es que, a ver, ¿por qué no se llegó? En un determinado momento, y mire que yo me reuní con el recién designado ministro Larrañaga, con el fiscal del caso Lagner, los primeros días de marzo del 2020, donde... Ahí hubo una reunión de intercambio de información y demás. Yo creo que fue la reunión que tuve con el fiscal de este tema. Larrañaga asumió con 2 grandes preocupaciones, que era la presencia de González Valencia y por qué no lo habían extraditado. Sí. Y yo le dije, el expediente está en la Suprema Corte de Justicia, hay que ir ahí y preguntar, porque yo ya me pronuncié, tiene sentencia de primera instancia favorable, sentencia de segunda instancia favorable, y falta la sentencia de la Corte. Eso se resolvió rápidamente después. Y el otro tema era lo de la fuga de Morábito. Y la fuga de Morábito se planteó. Ahora, en aquel momento se nos dijo por parte del fiscal que su prioridad era era participar y colaborar en la recaptura. Y es verdad que se trabajó muchísimo desde Uruguay, tanto la policía como la fiscalía, para la recaptura de Morábito. Lo que pasa que, me acuerdo que hicimos una conferencia de prensa, porque yo tengo una muy buena memoria, tengo una conferencia de prensa y digo, wow, ya está, ya se recapturó, ahora vamos a determinar las responsabilidades. Y la verdad que lo que escuché fue una especie de reclamo sindical de parte del fiscal al frente de la investigación, y lo real es que de ahí en adelante hasta ahora no ha pasado nada. Ahora, al frente se le escapó gente también. Yo creo que a todos los gobiernos se les escapó gente. Yo no me olvido del Cotorra Loca, del israelí. De la muleta. Eran todos presos peligrosísimos, tanto, no digo que tanto como Morábito, pero igual no es el problema. Yo creo que no se tiene que escapar gente de la cárcel. Las cárceles deberían ser un lugar, y las medidas de seguridad deberían ser absolutamente, en este caso de este tipo de personas, absolutamente restrictivas. Bueno, te quiero comprometer a que después de conocido el resultado me acompañes otra vez aquí, porque quedó un lote de temas. Muchísimo gusto. El otro día creo que te escuché mencionar, no sé si fue con Cotelo. Yo no le saco la pezuña, la pata al lazo. No, me consta. Pero... ¿no entendiste el término o consideraste que de pronto hubo un error de redacción con el concepto de desprisionalización? Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. La palabra prisionización o prisionalización no existe en la lengua castellana. A partir de ahí ya hay un error. Ahí ya tenés un problema porque la palabra no existe. Sí. Mucho menos desprisionización o desprisionalización. Pero se sabe qué significa. Bueno, no tanto, porque el tema es el siguiente. Esa palabra es copiada del inglés. Ajá. ¿Tá? La utilizó Klemmer por primera vez en un artículo sobre conductas carcelarias, y lo que significa prisionización o prisionalización se refiere a los hábitos y a las conductas y culturas que adoptan las personas que pasan por el sistema carcelario.
Entonces, no significa, no hay ninguna acepción de desprisionalización o de prisionalización que signifique meter gente presa o sacar gente de la cárcel. Prisionalización, si vos lees cualquier manual de medicina forense o de clínica forense que tenga que ver, o sociología forense o psicología forense, porque se analizan los aspectos psicológicos y las secuelas psicológicas que tiene la gente que pasó o que tuvo largas estadías en la cárcel, refiere a eso, no a una política criminal. Entonces, yo no sé qué cuerno significa esa palabra en ese contexto. Lo que sí digo es que la palabra no existe en el idioma castellano, se usa en artículos académicos con el contenido que yo le di y en ningún caso significa el significado que se le dio en redes sociales, que fue van a soltar presos. Está bien. Ahora, en el contexto... Terminado esto, te digo, no hay ninguna política que el Frente Amplio vaya a llevar adelante que implique apertura de cárceles. O sea, nosotros vamos a trabajar en la reforma del Código Penal, vamos a transformar en penas alternativas, vamos a trabajar en resolver problemas. Quizás ¿sabes cuál puede ser la única? Es la situación de las mujeres presas por intentar pequeñas cantidades de droga a la cárcel, gramos de marihuana, muchas veces obligadas o mandatadas por sus parejas. Sí, que después te dicen las autoridades que se multiplica el valor de ese gramo en la cárcel. Fantástico, y se arma un lío bárbaro. Pero le estamos poniendo una mínima de 4 años cuando la máxima de la estafa son 4 años. Vos te llevas $100 millones, $1.000 millones y la máxima es 4 años. Entrás 50 gramos de droga a la cárcel y la mínima es 4 años. Hay algo que no está funcionando. ¿Y exportás budines de chocolate a Bélgica? Bueno, eso es lo otro. Cuando se habla de inteligencia, yo lo que digo es, ¿dónde estaba la inteligencia uruguaya cuando Drogas en el Ministerio del Interior sabía quién era Marcet? La Cancillería le estaba informando por mail a Interpol que Marcet estaba detenido y estaba pidiendo un pasaporte, y resulta que Droga le pedía a Maciel que le averiguara, como que fuera un chisme de boliche, y Maciel mandaba WhatsApp para ver cuál era la situación. O sea, realmente de una bajísima profesionalidad y falta de inteligencia, o de las reglas de inteligencia, que es absurdo. Y lo otro, el colmo. Exportamos budines de chocolate a Bélgica y a nadie le llamó la atención. Yo digo, si mañana hacemos una exportación de petróleo a Arabia, ruido hace. Y bueno, y los budines de chocolate a Bélgica despertaron el mismo ruido. Queda mucho para cuando vengas otra vez. Lo que sí me interesó mucho, esa explicación del concepto de desprisionalización, que viene del inglés, en fin, pero en el contexto de las bases programáticas del Frente Amplio, lo asocian a la necesidad de descomprimir el número de presos. Y el otro día me decía la senadora electa Lucía Echeverri un dato que realmente te pone frío, ¿no? Que más del 60% de primarios están condenados a penas cortas, 24 meses, sí, como mucho. Pero y que ahí ingresan a la Universidad del Delito, como se dice. Sí, decía Zaffaroni el otro día en una conferencia que el que le entra porque le imputan un hurto como es, dice, entra a la cárcel diciendo estoy acá porque robé algo, y cuando sale dice soy ladrón. Claro. Es decir, es la universidad de graduación del delito. Pero digo, ahora, está bien, y hay que trabajar muchísimo en las penas alternativas, y hay que ver el tema de las penas cortas. Hay que hacer muchas cosas. Pero no es soltar presos. Que esté presos. pensando de que el 1 de marzo vamos a abrir las cárceles para soltar presos, está en un error. Sí hay que trabajar mucho penas alternativas, sí hay que trabajar mucho penas cortas, sobre todo en el tema sí hay que revisar el Código Penal. Está bien. ¿Ministro de Justicia no? Yo soy abogado. O sea que calzaría. Jorge Díaz, abogado. Calzaría. Bueno, puede haber un ministro de Justicia que no sea abogado, yo qué sé. Esperemos que no, pero... Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. El doctor Jorge Díaz, seguimos avanzando aquí en este Pongamos Pienso rumbo al balotaje.
Maravilloso. Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Seguimos adelante. Pongamos pienso en el balotaje, pero también con la mirada muy atenta a lo que está pasando en el mundo. Como ustedes saben, Donald Trump regresa a la Casa Blanca luego de un inobjetable triunfo ante Kamala Harris, que también ustedes saben sustituyó al actual presidente Joe Biden en la campaña presidencial. Y voy a leer lo que textualmente decía Trump, ¿no? Una magnífica victoria que nos permitirá hacer de nuevo grande a Estados Unidos. Esto lo dijo al conocer los datos que lo devolvían a la presidencia luego de 4 años fuera del poder. Ahora, 4 años fuera del poder con escándalos, con polémicas, con procesos abiertos tanto a nivel criminal como civil, en fin. Después, por ejemplo, en un discurso posterior, habló muy fuertemente de la deportación de inmigrantes a los que calificó como invasión. Bueno, prometió además poner fin a las guerras de Ucrania, de Medio Oriente. Estos son algunos de los anuncios. Y también habla mucho de lo que será su futura política económica y su vínculo con el mundo, algunos de los nombres que lo van a acompañar en su mandato, en sus gabinetes. Y de esto vamos a hablar con gran gusto con Martín Sartú, periodista internacional, como ustedes saben, analista también de estos temas. Qué bueno volver a recibirte por acá, Martín. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, muy bien. Encantado de estar en contacto de vuelta con ustedes y nada, disfrutando de hablar de estos temas que importan a todo el mundo, preocupan y nos ocupan, por suerte. Sí, exacto. ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió el resultado al final? No como en 2016. En 2016 creo que la victoria de Trump tomó al mundo con la guardia baja. En este caso creo que, ya no he hablado de nosotros o de mí, los periodistas o analistas, Sí. El mundo entero tuvo 4 años para prepararse ante la posibilidad de un regreso de Trump y tuvo 4 años de masticar y de alguna manera prever qué podía pasar en un escenario con Trump en la presidencia de Estados Unidos nuevamente, después de haber visto lo que fueron 4 años de una política exterior calificada como errática, o por lo menos que se destacó por lo errático, por el personalismo que le imprime a los temas y más allá de una agenda política en sí misma, que es muy difícil de determinarse cuál es el camino, porque muchas veces se maneja por impulsos. Y en esos 4 años creo que hoy por hoy las grandes potencias mundiales o los grandes bloques económicos y las grandes regiones de alguna manera ya pueden predecir alguno de los movimientos de Trump en función de lo que fueron sus 4 años. Pero el Trump Claro. 2.0 promete, ¿eh? Promete, sí. Allí en el graph tenemos las elecciones en Estados Unidos y el impacto en el mundo. Obviamente hay una agenda por delante. ¿Qué esperas en ese sentido, Martín? Bueno, desde que salió Trump en 2020, el mundo cambió, la pandemia dejó marcas y cicatrices en todo el mundo. Por supuesto, no fue lo único que ocurrió. La guerra entre Rusia y Ucrania redefinió alianzas y cuando se redefinen las alianzas mundiales hay tensiones. Lo mismo con la guerra abierta entre Irán e Israel, que se libra a 4 frentes, entre Líbano, Gaza, el propio territorio iraní y también Yemen. Hay mucho escenario abierto, además del económico y el concierto comercial, digamos, en el mundo, y la política interna de Estados Unidos, que es el gran foco, porque es el que le dio el espaldarazo y el que le dio la victoria a Trump. Es un discurso basado en Estados Unidos para los estadounidenses, el comercio es para Estados Unidos y lo que tenemos que hacer es proteger nuestras fronteras, lo cual lleva algunos temas que vamos a ir desgranando, Daniel, si te parece, porque hay algunas contradicciones a la hora de nombrar algunos A ver. asesores, ministros Sí. y demás. Por ejemplo, a ver, Elon Musk, una personalidad súper reconocida, sabemos, el hombre más rico del mundo, dueño de SpaceX, Tesla, lo que se nos ocurra, va a estar muy cerca de la oficina Oval en un cargo estratégico, de asesor de confianza y demás. Pero estamos hablando de lo que le llaman los tech pals, o sea, los amigos tecnológicos, que hay varios que están sumándose, digamos, a las filas de Donald Trump. Pero es un hombre que habla de volver a las fronteras económicas de 1930, el proteccionismo y demás.
Y para ellos, para los amigos tecnológicos y los magnates tecnológicos que tienen tanto poder como un presidente en el mundo, y de eso ya hemos hablado, el mundo necesita fronteras abiertas. Ellos viven de fronteras abiertas, de un comercio global y de una cadena de suministro global que hace al mundo sin fronteras. Entonces esa convivencia entre esas cabezas, digamos, de apertura mundial o de una visión estratégica global y un Trump centrado, digamos, en darle trabajo a los estadounidenses, en cerrar las fronteras y echar a los inmigrantes o a quienes pretendan ingresar a Estados Unidos, ahí genera algún foco de atención especial para ver qué es lo que va a pasar. Sí, sí, qué punto interesante ese. Y volviendo un poquito sobre la nueva agenda, se ha comprometido Trump con terminar conflictos abiertos que tú mencionabas, el de Rusia y Ucrania, que parece que iba a ser algo relativamente pasajero, más allá de las profundísimas heridas que quedaran, sin embargo se mantiene. Y esto que hablabas también en Medio Oriente, ¿le ves capacidad negociadora, ese carácter que tiene, los vínculos que eventualmente pueda tener con Putin? Después está todo lo que representa el enorme desafío de confrontar potencias con China. ¿Lo ves con ese temple necesario, Martín? Lo veo con el temple necesario para tomarse un avión y aparecer pasado mañana en una cumbre tratando de convencer a Zelensky de sentarse en una mesa con Putin o sentarse él con los líderes negociadores de Hezbollah, Hamas o el nuevo presidente iraní o el Consejo Supremo iraní. Lo veo capaz de hacer todo eso, pero nos vamos a llenar de fotografías y de pocos resultados y poco contenido, porque no le veo y no ha demostrado, no es que yo no le vea, no ha demostrado capacidad de articular negociaciones a gran escala y alto nivel. Nos llenamos de fotografías de él cruzando el paralelo 38 en Corea del Norte con Kim Jong-un, para aquí, para allá, para un lado, para el otro, pero no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, en ese sentido lo veo muy cargado de ímpetu, de decir, voy a resolver, voy a sentarme en la mesa, voy a invitar a, pero después los resultados en política exterior para Trump, que no es, le interesa más la foto que el resultado. Con China quizás pueda haber algunas novedades, creo que no va a tener una confrontación tan abierta como lo fue de 2016 a 2020, pero seguramente y claramente él no va a hacer nunca nada contrario a sus negocios, a las finanzas de Estados Unidos, a los negocios de los grandes empresarios de Estados Unidos y las corporaciones. Así que por el lado de China, digamos, la batalla comercial es la que está más abierta. Claro, bueno, buen punto, porque uno podría llegar a imaginar al principio un Trump victorioso y además con respaldo político, porque, como decíamos, fue una victoria llamativa, contundente. Uno podría asumir que China se agazapaba. En principio vos pensás que va a haber mucho de paciencia china y a ver cómo resultan los primeros pasos de Trump. Si hay algo que tiene China es que estudia la mano y las cartas que tiene por delante para saber cómo desarrollar el juego. Y Trump no es nuevo. En 2016, y lo repito, quizá al mundo entero lo agarró con la guardia baja una victoria de Trump. Era inimaginable en su momento, pero fue válida, claro que sí. Pero este 2020 ya a nadie lo toma por sorpresa y China tiene una capacidad increíble para leer los escenarios futuros y tratar de reacomodarse. Digamos que es un régimen comunista con una economía capitalista. O sea, si alguien entiende, digamos, de cómo acomodarse a la situación, son los chinos. Bueno, Martín, no sé si te llamó la atención, vos obviamente seguís estos temas mucho más de cerca, pero está este asunto de la deportación de inmigrantes y esa calificación de invasión, que son invasores, y allí hay ya como un primer compromiso muy fuerte que deberá cumplirlo, me imagino. ¿Cómo leíste eso? Sabes que es uno de los puntos más interesantes, porque podemos caer en la lectura fácil de la familia Trump, de la historia de su propia esposa Melania, una nación que es la amalgama de generaciones de inmigrantes y que se construyó con inmigrantes, y ese es el gran poder, la diversidad que tiene Estados Unidos, y ahí radica la riqueza de Estados Unidos.
a veces es un enorme contrasentido este tipo de discursos. Su nominado para secretario de Estado es precisamente Marco Rubio, que es un hijo de inmigrantes cubanos, casado con una hija de inmigrantes colombianos de Florida, y sin embargo ellos tienen que llevar adelante una política en materia de secretario de Estado muy cerrada, digamos, en las fronteras. Nombró como guardia de fronteras, como el hombre a cargo de el control fronterizo. El sheriff de la frontera. Sí, Thomas Hoffman, que es un oficial de larga carrera, de mucha trayectoria, y dijo, él se va a encargar de deportar a todos los indeseables que quieran ingresar a Estados Unidos. Ahí vienen todos esos contrasentidos que hay que ver cómo los va llevando adelante. No hay dudas que va a arremeter. Y acá está el punto. Él cimentó en buena medida su victoria en algunos estados clave, como Florida, como Arizona, incluso, en el voto de los inmigrantes. Claro. Los inmigrantes lo votaban a él cuando él decía que lo que no quería son inmigrantes. Y acá voy a decir algo, Daniel, que espero que nadie lo tome mal y que lo entendamos como lo que es. No hay nada que le guste más a un inmigrante con green card en Estados Unidos que cerrar las fronteras. Es decir, yo ya llegué, tengo la green card, ahora que no venga nadie más. Y un poco fue ese el voto, o el sentido del voto. El inmigrante con green card en Estados Unidos, o el latino con green card también, dicen muchos. El latino deja de ser latino cuando empieza a tener derechos en Estados Unidos y incluso empieza hasta a olvidarse algunas palabras en español. Sí, es más de parquear que de aparcar. Y ahí empiezan un poco los puntos para que empezamos a entender por qué Claro. el voto latino o el voto de los inmigrantes va para un hombre que promete cerrar las fronteras y tratar de indeseables o invasores a los que son sus antepasados. Terrible, exactamente. Bueno, y ya prácticamente en el cierre, a cuenta de seguir hablando, porque esto recién empieza a insinuarse como lo que decíamos, la futura agenda. Tiene al lado en México a Sheinbaum, que ella también ha sido muy firme y muy clara respecto a su opinión sobre esta postura de Trump y otras, ¿no? Tomando como referencia ese vínculo tan directo, ¿qué es dable esperar para el resto de la región, Martín, para América Latina? Si hay algo que nos invite a pensar que hay un replanteo de la política estadounidense respecto a América Latina. Hay dos agentes movilizadores de Trump a la hora de desarrollar sus políticas respecto a América Latina, y una son las familias ideológicas, aquellas personas líderes o esos países que tienen gobiernos afín de alguna manera a su ideología o con los que él se siente cómodo. Le hace Milei, por ejemplo. Exacto, Bukele, que fue el primero en felicitarlo, digamos, digo, con ellos de alguna manera va a estar muy abierto a comerciar o a buscar una agenda de puntos en común para desarrollar y demás. Y aquellos que son decididamente, están de la vereda de enfrente de su alineamiento o su visión del mundo, con ellos se va a hacer todo mucho más difícil. Ya sabemos que Venezuela, Cuba y todas las políticas, Brasil, digamos, con Lula, o cualquier tipo de gobierno que es crítico, no tiene una visión alineada, no va a tener en Estados Unidos el mismo aliado a la hora de llevar adelante intercambio comercial, tarifas arancelarias, restricciones para determinados productos, porque él va a proteger la industria. Recién hablaba de Sheinbaum, ya está delineando un proceso y un proyecto, digamos, de empleos para los estadounidenses basado en la industria automotriz. Y lo primero que va a dejar afuera son los autos ensamblados y armados en México. Y esto va a generar una ola, digamos, masiva de cierre de fábricas en México. Ya tenemos el primer punto, digamos, o tensión comercial. Pero bueno, y ahí si hablamos de inmigración y al cerrarse las puertas, también tenemos que entender que va a haber una ola migratoria interna en la América Latina, mucha gente está muy desestimulada en intentar buscar destino en Estados Unidos, y lo va a hacer, digamos, en la región. Totalmente. Bueno, Martín, muchas gracias por esta primera mirada y ojalá que nos encontremos pronto una vez más. A las órdenes, Daniel, te mando un gran abrazo.
Martín Sartú, analista, periodista internacional, y con él estamos cerrando esta entrega de Pongamos Pienso rumbo al balotaje, como les decíamos, con la importancia que tiene también mirar al mundo y en este caso las elecciones en los Estados Unidos. Estamos como siempre desde Asertiva Estudios, a través de nuestros canales de YouTube y también a través de Asuntos Públicos de TCC. Ahora se suma CRTV a través de DirecTV para todo el país, así que a todos el saludo y que nos sigan acompañando, que pasen todos muy bien. La verdad es que yo siempre quise tener una. Cuando la fui a buscar tenía un pulovercito de lana puesto. No, era un amor. ¿Cómo no me la iba a quedar? Ese día me la puse en la falda y estaba toda calentita. Era una estufita. Desde ese momento siempre la tengo encima. Mientras estudio, mientras miro una peli. No te imaginás lo que fue cuando la metí a la cama. Se fue a los pies directo. Y muchas veces me preocupo porque no la encuentro. Y la busco por toda la casa. Entre las sábanas, adentro del placar, abajo de la cama. Pero al final siempre aparece. No sabés todo lo que la apretujaba yo y ahora que está un poquito más vieja, cada tanto se le escapa un chorrito. No da para más la pobre. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y deja la bolsita de agua caliente. Usa el aire acondicionado con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas.